Bret Hart ha tenido problemas con Goldberg durante años, pero ahora que se habla de que Goldberg enfrenta una cadena perpetua, Bret tiene mucho que decir, desde acusarlo de haber terminado su carrera. Cuando Bill Goldberg me pateó en la cabeza y terminó mi carrera, fue una forma tan terrible de terminar. Hasta cuestionar su carácter, Bret está revelando cosas oscuras sobre Goldberg, y todo se remonta a un momento que cambió todo. Déjame desglosarlo. A una patada de distancia. El 19 de diciembre de 1999, Bret Hart entró en el MSI Center en Washington, D.C. como campeón de peso pesado de WSW. Bill Goldberg era el retador. Roddy Piper era el árbitro especial invitado. Y una de las últimas cosas que Hart le dijo a Goldberg antes de caminar al ring fue simple: no me hagas daño. Esa noche, durante el evento principal de Starrcade, Goldberg lanzó una patada de empuje que se suponía debía aterrizar en algún lugar alrededor del torso o el pecho de Hart. No fue así. La patada subió alto y conectó directamente bajo la barbilla de Hart, lanzando su cabeza hacia atrás. Hart dijo que vio estrellas inmediatamente. Estaba desorientado, apenas podía mantenerse de pie, pero el combate continuó. Piper sonó la campana en un final confuso donde Hart técnicamente ganó a través del sharpshooter, pero Hart había terminado. Solo que aún no lo sabía. Lo importante de esa noche es que no fue solo un mal momento. Hart dijo más tarde que creía que sufrió múltiples conmociones cerebrales durante el combate. Una posiblemente de una maniobra fallida donde Goldberg no logró sostener adecuadamente su pie durante un candado de figura 4 alrededor del poste del ring, lo que causó que la cabeza de Hart se golpeara fuertemente contra la lona. Luego vino la patada, y Hart continuó luchando. No solo esa noche, luchó más combates después de Starrcade, incluyendo uno contra Kevin Nash, empeorando el daño cada vez antes de que alguien se diera cuenta de cuán malo era realmente. Forma terrible de terminar. Hart dijo que fue a casa después de la lesión y le tomó un año completo descubrir que su carrera había terminado. Sus médicos le dijeron que nunca más podría luchar. Y justo alrededor de ese tiempo, WSW despidió. Y cuando fui a casa y me tomó un año descubrir que mi carrera fue. Pero el despido ni siquiera fue la peor parte. Hart dijo que desde el día que se lesionó, su salario de $1 millón comenzó a ser reducido. Como desde el día que me lesioné, mi salario de $1 millón fue reducido. Cada semana fue reducido a la mitad y fue reducido a la mitad. Fue reducido a la mitad. Cada semana su pago fue dividido a la mitad, luego dividido a la mitad de nuevo, luego de nuevo hasta que no quedó nada. Luego le enviaron una carta de terminación por FedEx el 20 de octubre de 2000. Se retiró formalmente 6 días después a la edad de 43 años. Un hombre que había pasado toda su vida en la lucha profesional, que había sido uno de los nombres más grandes en la historia del negocio, quedó sin trabajo por una patada que aterrizó en el lugar equivocado. Ahora, para entender por qué esto fue tan duro, tienes que entender quién era Bret Hart antes de esa patada. Nació el 2 de julio de 1957 en Calgary, Alberta, hijo de Stu Hart, quien dirigía la legendaria Hart Dungeon. La lucha libre no era algo que Bret aprendiera como adolescente o en lo que se tropezara como carrera. Estaba incrustado en su ADN. Estaba en la casa en la que creció, en las conversaciones alrededor de la mesa del comedor, en cada sueño que tuvo de niño. Mi familia, la lucha libre no es solo algo que hice comenzado a hacer en mis adolescentes. Quiero decir, siempre estuve siempre ligado a Hart. Dijo que todo en su infancia giraba en torno a la lucha libre. No tenía figuras de acción cuando era niño, así que solía golpear muñecas Barbie pretendiendo que eran luchadores. Cada primer pensamiento, cada ambición, cada idea de lo que sería su vida, todo apuntaba en una dirección. Cuando mis primeros pensamientos de ser cuando era pequeño, todo era sobre la lucha libre. Desearía haber tenido figuras de acción cuando era niño. Vino a través de Stampede Wrestling, fue a la WWF en 1984 y pasó 13 años allí, convirtiéndose en campeón de la WWF varias veces, campeón intercontinental y campeón de parejas. Fue llamado la excelencia de la ejecución por lo preciso y seguro que era en el ring. Sus combates con tipos como Shawn Michaels, Steve Austin y The Undertaker aún se estudian y se hablan hoy. Hart no era solo un luchador, era el estándar contra el cual otros luchadores se medían a sí mismos. Luego vino el Montreal Screwjob en noviembre de 1997, donde Vince McMahon lo traicionó en vivo en pay-per-view durante su último combate de WWF. El árbitro sonó la campana mientras Hart estaba encerrado en el sharpshooter de Shawn Michaels, aunque Hart nunca se rindió. Fue una traición que destrozó la confianza entre Hart y la empresa a la que le había dado todo. Hart dejó WWF consumido por la ira y firmó con WSW por un reportado $2.5 millones por año en un contrato de 3 años con control creativo y un horario más ligero. Debutó en Nitro el 15 de diciembre de 1997 y llegó listo para probarse a sí mismo una vez más. Si alguna vez quería brillar o, convertirme en, realmente mostrar cuán valioso era para una empresa era WSW. Hart dijo que vino a WSW para ganar dinero para ellos, para cambiar la marea en las guerras del lunes por la noche, para ser el campeón mundial que siempre habían estado buscando. Dio 100% cada noche que pisó entre esas cuerdas. Iba a dar 100%. Y di 100% cada noche que trabajé, pero realmente eran un montón de idiotas estúpidos.
Pero WCW era un desastre. La compañía estaba perdiendo espectadores a la era de actitud de la WWF. La política detrás de escenas corría desenfrenada bajo Eric Bischoff y Vince Russo. Y Hart dijo que había una persona a quien culpaba más que a nadie por el hecho de que su paso por WCW fue una completa pérdida de su talento y tiempo. No fue lo que debería haber sido, no fue lo que podría haber sido. Y creo que realmente puedes culpar a Hulk Hogan por eso. Hart dijo que Hogan estaba controlando todo detrás de escenas, tirando de las cuerdas de Bischoff como un títere. Y este era un tipo que Hart había apoyado y respetado durante años en la WWF. Hart dijo que habría hecho cualquier cosa por Hogan en ese entonces. Lo hice, siempre fui un tipo de Hulk Hogan. Eso fue todos los años que estuve en WWE. Quiero decir, habría hecho cualquier cosa por Hulk. Pero todo el tiempo Hart dijo que Hogan le estaba apuñalando por la espalda. Hart creía que lo que WCW debía haber hecho fue ponerlo contra Hogan la primera noche para un evento masivo de pay-per-view. Eso podría haber salvado la compañía, pero no lo hicieron. Eran, en las propias palabras de Hart, demasiado estúpidos para ver lo que tenían frente a ellos. Lo que deberían haber hecho en WCW fue ponerme con Hulk Hogan directamente como en la primera noche que llegué e hicieron un gran pay-per-view. A pesar de todo eso, Hart continuó. En noviembre de 1999, ganó el título de peso pesado de WCW en un torneo en el pay-per-view Mayhem el 21 de noviembre de 1999, derrotando a Perry Saturn, Billy Kidman, Sting y Chris Benoit. Solo unas semanas antes, Hart y Goldberg en realidad formaron equipo para ganar los campeonatos de parejas de peso pesado de WCW en Nitro. Tenían química en pantalla. No había conflicto entre ellos en ese momento. Ahora, del otro lado de esta historia está Bill Goldberg, nacido el 27 de diciembre de 1966 en Tulsa, Oklahoma. Goldberg no era un veterano de la lucha libre. Era un antiguo defensa de la NFL que jugó para los Atlanta Falcons y Los Angeles Rams antes de entrar en WCW en 1997 con un entrenamiento de lucha libre mínimo. Pero su carisma y poder explosivo crudo lo hicieron un fenómeno casi de la noche a la mañana. La frase, ¿quién es siguiente?, la racha invicta construida en 173-0. La lanza que dobló a los oponentes por la mitad. El martillo que los plantó en la lona. Goldberg era una bola de demolición. Derrotó a Hollywood Hogan por el campeonato de peso pesado de WCW en julio de 1998, en uno de los momentos más grandes en la historia de las guerras del lunes por la noche, sacando una de las calificaciones más altas que Nitro jamás produjo. Pero siempre hubo una crítica a Goldberg. Era rígido. Era verde. Los críticos dijeron que fue empujado a la cima más rápido de lo que su capacidad real de lucha podría soportar. Tenía un conjunto de movimientos limitado y una reputación de trabajar demasiado duro, demasiado imprudentemente e hiriendo a las personas que se suponía que debía proteger. Y a fines de 1999, cuando WCW se caía a pedazos, su camino colisionó con el de Bret Hart en el evento principal de Starrcade. Era técnico veterano versus potencia imparable. Hart ya había advertido a Goldberg sobre ser seguro en el ring, conociendo el historial de Goldberg. Lo que sucedió después cambió la vida de ambos para siempre. Y las repercusiones de esa única noche aún están resonando hoy. Las consecuencias que nunca terminaron. Cuando Hart salió de la arena después de Starrcade 1999, no sabía el alcance completo de lo que le había sucedido. La niebla de conmoción cerebral era tan espesa y tan desorientadora que no podía procesar el hecho de que su carrera, la cosa que había definido cada parte de su identidad desde que tenía edad para formar un pensamiento, efectivamente había terminado. Fue diagnosticado con síndrome post-conmoción cerebral severo y los síntomas fueron devastadores de maneras que iban mucho más allá de los dolores de cabeza. Dolor aplastante detrás de los ojos que no se detenía sin importar lo que tomara. Olas de náusea que se enrollaban sobre él sin previo aviso. Sus memorias comenzaron a fallarle de maneras que lo asustaban. Las luces se sentían como si quemaran su cráneo y llegaran a la parte posterior de su cerebro. E incluso los sonidos tranquilos golpeaban sus tímpanos como martillos en un yunque. Cuando tienes una conmoción cerebral como la que tuve, sabes, recuerdo que no podía ver. No podía ver televisión. No podía escuchar música. Incluso la comida, uno de los placeres básicos de estar vivo, perdió todo significado para él. Hart describió comer el mejor filete del mundo y tener un sabor a hígado. Nada se registró, nada le trajo ningún sentimiento en absoluto. No podía, ya sabes, incluso comida. Puedo recordar como toda mi dieta, como todo lo que comería. Su médico explicó lo que estaba sucediendo en términos que eran escalofriantes en su simplicidad. Recuerdo que es como si mi médico me describiera como de una manera en que todos los lugares que te hacen feliz en tu cerebro. Esa es la parte que fue golpeada. La parte de su cerebro responsable de la felicidad, de sentir placer, de experimentar alegría en cualquier cosa. Esa era precisamente la parte que recibió la fuerza total de la patada de Goldberg. Todo lo que hacía la vida digna de disfrutar fue dañado. Y no era el tipo de daño que pudiera arreglarse con algunas semanas de descanso y algunos analgésicos. Esto era estructural.
Era el cableado mismo siendo revuelto. Y a través de todo este sufrimiento estaba el asunto del dinero. Hart tenía una póliza de seguros a través de WFSW con Lloyd's of London. Cuando estaba en WWF, Vince McMahon le había dado una cobertura que era sólida como una roca. Hart dijo que si se resbalaba en la ducha, su contrato estaba pagado en su totalidad. Estaba totalmente cubierto. Pero la póliza de Lloyd's of London de WCW era un animal completamente diferente. Pero cuando firmé con WCW, me dieron una póliza de seguros con Lloyd's of London, y si sabes algo sobre Lloyd's of London, no les gusta pagarle a nadie. Hart dijo que Lloyd's amaba recolectar esos pagos de primas mes tras mes. Estaban felices de tomar el dinero que entraba. Pero cuando llegó el momento de realmente pagar un reclamo legítimo de un hombre cuya carrera acababa de ser destruida, pelearon en cada paso del camino. Tuvo que demandarlos. Tuvo que arrastrarse a través de procedimientos judiciales mientras lidiaba con una conmoción cerebral tan severa que apenas podía encadenar sus pensamientos en la mayoría de los días. Hart ha dicho que la lesión le costó aproximadamente 16 millones en ganancias potenciales cuando factorizas el valor de su contrato restante, los ingresos de mercancía y los combates futuros que habría trabajado durante los años restantes de su apogeo. No creo que él haya entendido alguna vez, si no sé que incluso ahora lo haga o incluso le importe que me costó 16 millones en como 2 segundos y terminó mi carrera. 16 millones en una carrera desaparecida en el tiempo que tarda un parpadeo, y el hombre que se lo quitó todo. Hart dijo que Goldberg lo llamó 8 meses después del incidente para decirle que lo sentía. ¿Sabes? Me lesionaron con Goldberg y él nunca. Él me llamó 8 meses después de que sucedió y me dijo que lo sentía. 8 meses. No al día siguiente, no la semana siguiente, ni siquiera el mes siguiente. 8 meses después, Goldberg levantó el teléfono por primera vez. Y para entonces, Hart dijo que era irrelevante. Hart ha mantenido que Goldberg nunca le llegó inmediatamente después de que sucedió la lesión. Nunca le preguntó cómo estaba. Nunca envió un mensaje a través de alguien más. Nunca pareció entender la magnitud de lo que su patada había costado a otro ser humano. Y esa herida, ese sentido de ser completamente olvidado y descartado por la persona que destruyó tu forma de vida, fue hirviendo durante años como una infección que nadie estaba tratando. Luego, en junio de 2002, la pesadilla empeoró. Hart estaba montando su bicicleta en Calgary en un carril para bicicletas cuando golpeó un bache. Aterrizó en su cabeza y sufrió un accidente cerebrovascular masivo. El lado izquierdo de su cuerpo quedó inerte. Fue llevado al hospital donde los médicos descubrieron que el accidente cerebrovascular había causado parálisis temporal. Pasó días en una silla de ruedas, incapaz de mover la mitad de su cuerpo, mirando las paredes del hospital y preguntándose si así era como se vería el resto de su vida. Y luego, por supuesto, sé que todos saben mucho sobre mi accidente cerebrovascular, pero tuve mi accidente cerebrovascular aproximadamente 1 año o 2 después de que me lesionara con una conmoción cerebral, poco más de 1 año y medio después de que me lesionara. Hart ha vinculado públicamente el accidente cerebrovascular al daño de la conmoción cerebral de la patada de Goldberg. Ha hablado sobre la sensación de ver estrellas de Stargate y cómo su cerebro nunca fue el mismo después. Ya sea que la comunidad médica establezca una línea causal directa entre los dos eventos, es debatible, pero para Hart, no hay duda, el accidente cerebrovascular eliminó cualquier último rayo de esperanza de que algún día pudiera regresar al ring. Pero eso definitivamente fue el final de mi carrera. Como tumbado en esa cama de hospital, confinado a una silla de ruedas durante los primeros 5 o 6 días de su recuperación, Hart dijo que lo golpeó con una fuerza que nada más le había igualado. La realización absolutamente concreta de que nunca más caminaría hacia una multitud de lucha, nunca sentiría las manos de los fanáticos alcanzándolo mientras caminaba por la rampa, nunca escucharía el rugido de una arena respondiendo a su música. Ese fue el momento en que todo se derrumbó sobre él de una vez, y el peso de ello era sofocante. Y eso creo que es cuando recuerdo estar en mi cama de hospital, y estar en una silla de ruedas durante los primeros 6 días. Hart comparó llevar su ira con cargar una bolsa de rocas cada día de su vida. Fue como si cargara una gran bolsa de rocas. Era como si cada día tuviera que recoger esta bolsa de rocas y enojarme con Vince McMahon por el Screwjob. Cada mañana se despertaba y alcanzaba esa bolsa invisible. Ira contra Vince McMahon por el Screwjob. Ira contra Goldberg por la patada. Ira contra WCW por reducir su salario y tirarlo como basura mientras estaba demasiado roto para luchar. Y luego el accidente cerebrovascular casi lo mata. Y algo dentro de él comenzó a cambiar. Comenzó a darse cuenta de que el odio lo estaba consumiendo desde adentro, que las rocas en esa bolsa estaban aplastando su espíritu y nadie más estaba cargando ni un solo gramo de... Realicé que cuando tuve mi accidente cerebrovascular, creo que hubo una parte de mí que se dio cuenta de que no te hace ningún bien. Hart dijo que aprendió de la manera difícil que llevar dolor y ira no te hace ningún bien. Fue una lección pagada en camas de hospital y ruedas de silla de ruedas y sesiones de fisioterapia, donde tenía que reaprender a usar el lado izquierdo de su propio cuerpo. Pero entender eso intelectualmente y realmente soltar la bolsa son dos cosas muy diferentes. Porque mientras Hart estaba luchando por recuperarse de un accidente cerebrovascular y reconstruir alguna versión de una vida normal, Bill Goldberg aún estaba allí, aún luchando, aún siendo reservado,
aún cobrando cheques, aún caminando al ring bajo las luces brillantes con la pirotecnia apagándose, haciendo la misma cosa que había sido permanentemente robada de Bret Hart. Y ese detalle en particular, ver al hombre que terminó tu carrera continuar viviendo tu sueño, se convirtió en el combustible para una amargura que ardía más caliente y más caliente con cada año que pasaba. Una sentencia para dos. Mientras Bret Hart se recuperaba de su accidente cerebrovascular y reaprendía a caminar, la carrera de Bill Goldberg no solo continuó, prosperó. Después de que WCW cerró en 2001, Goldberg firmó con WWE y trabajó en la escena del evento principal. Luego, en 2016, hizo un regreso de éxito de público que sorprendió al mundo de la lucha, derrotando a Brock Lesnar en menos de 2 minutos en Survivor Series. Pasó a ganar el campeonato universal, ser el titular de WrestleMania y cobrar enormes ganancias por combates relativamente cortos, incluyendo viajes extremadamente lucrativos a Arabia Saudita, donde WWE realizaba eventos en vivo premium por enormes cantidades de dinero. Ese último detalle se comió a Hart como ácido. Habló sobre escuchar que Goldberg fue a Arabia Saudita e hizo 3 millones por un combate de 10 minutos, y el pensamiento que cruzó su mente era doloroso en su sencillez. Y cuando escucho sobre Bill Goldberg yendo a Arabia Saudita e hizo 3 millones por un combate de 10 minutos en Arabia Saudita, Hart se preguntaba por qué Goldberg nunca una vez pensó en contactarlo y enviarle algo, no como una obligación legal o un pago ordenado por el tribunal, sino como un ser humano que le quitó a otro hombre la capacidad de ganarse la vida en la única profesión que jamás amó. ¿Sabes? Creo que debería haberme llamado y dicho, oye, voy a enviarte algo por ello. Hart dijo que le molestaba ver a todos estos luchadores volar a Arabia Saudita y cobrar enormes sumas de dinero por un par de minutos de trabajo, mientras estaba en casa lidiando con las consecuencias de la imprudencia de alguien más. ¿Sabes? Él nunca ha pensado en mí una sola vez desde que se lesionó o desde que me lesioné y me molesta un poco. Ese sentimiento de ser completamente borrado de la conciencia de la persona que terminó tu carrera es lo que mantuvo la herida fresca año tras año tras año. Hart dijo que Goldberg nunca pensó en él una sola vez después de la lesión, y ver al mundo de la lucha pasar sin él mientras el hombre responsable prosperaba era una clase particular de tormento que la mayoría de las personas nunca tendrán que entender. Del lado de esta historia de Goldberg, la narrativa se lee muy diferente. Goldberg ha llamado consistentemente a la patada de Starrcade un accidente y el mayor error de toda mi vida. Ha pedido disculpas públicamente en múltiples ocasiones en entrevistas, en podcasts, en conversaciones cara a cara y en llamadas telefónicas directas a Hart mismo. Ha dicho que Hart fue uno de sus ídolos, que nunca tuvo la intención de hacerle daño y que la patada fue el resultado de la inexperiencia en un evento principal de alta presión durante una era cuando los estándares de entrenamiento y seguridad de WFCW estaban peligrosamente por debajo de lo que deberían haber sido. Goldberg ha señalado que vino de la NFL, no de una familia de lucha. Nadie en WCW se tomó el tiempo para capacitarlo adecuadamente. Fue empujado a la cima de la cartera antes de que tuviera la capacidad técnica para mantener seguros a otros luchadores en combates de alto riesgo. El entorno los falló a ambos, pero Goldberg también se ha cansado del ciclo interminable de culpa. En una aparición de 2022 en Talk is Jericho, declaró que había terminado de pedir disculpas, que había dicho lo siento 1 millón de veces y que había seguido adelante con su vida. Para 2024, en una entrevista con Chris Van Vliet, Goldberg dijo que realmente no le importaba la animosidad pública de Hart hacia él. Reconoció que habían hablado en privado algunas veces en años recientes y reiteró que la remorsión aún estaba allí dentro de él. Pero los ataques públicos constantes de Hart habían agotado lo que fuera voluntad que le quedaba para seguir acercándose. Incluso su hijo, Gage Goldberg, instó públicamente a Hart a dejarlo ir y seguir adelante. Hay una ironía dolorosa enterrada en todo esto. Goldberg ha descrito vivir con el conocimiento de que terminó la carrera de uno de los mejores desempeños de la lucha como algo que lo sigue a todas partes. Le dijo a los entrevistadores que si realmente hubiera querido hacer daño a Hart, el hombre nunca se habría levantado de la lona. El hecho de que la patada fue accidental, nacida de la inexperiencia y un momento de alta presión en lugar de cualquier tipo de malicia, la hizo más difícil de llevar para Goldberg porque no había intención a la que señalar. No había ira para explicarlo. Fue solo un error, el peor error posible en el peor momento posible en el peor combate posible. Pero Hart nunca aceptó ese enmarque como siendo suficiente, ni de cerca. En los 2000s y 2010s, sus comentarios se volvieron más agudos y más punzantes con cada año que pasaba. Llamó a Goldberg uno de los bebés más grandes en el negocio de la lucha libre. Un hombre cuyo ego era más grande que su talento real y quien nunca entendió verdaderamente lo que se suponía que era la lucha profesional. Dijo que todos los que pisaron un ring con Goldberg, luchadores, árbitros, incluso fanáticos sentados al lado del ring, se estaban poniendo en riesgo. Señaló el patrón documentado de Goldberg de herir a otras personas, incluyendo al árbitro Charles Robinson durante carreras posteriores de WWE, como prueba de que la patada de Starrcade no fue algún accidente fortuito, sino un síntoma de un hombre que era fundamentalmente demasiado imprudente para ser confiado en un ring de lucha. Hart contrastó a Goldberg desfavorablemente con Brock Lesnar, un hombre que trabaja duro pero tiene la comprensión técnica y el control corporal para hacerlo de manera segura.
Hart dijo que Lesnar sabía la responsabilidad que vino con ser un desempeño poderoso. Goldberg, en la visión de Hart, nunca aprendió esa lección y nunca se preocupó por aprender. En noviembre de 2025, durante una aparición de podcast en el aniversario del Montreal Screwjob, Hart elogió el profesionalismo de Lesnar mientras simultáneamente desmontaba la reputación de Goldberg como desempeño una vez más. Luego vino julio de 2025. Goldberg, quien había estado terminando su carrera en el ring durante los últimos años, dio lo que se suponía era un discurso de retiro emotivo y sincero en la televisión de WWE. Pero el discurso fue cortado. Los reportes dijeron que fue cortado aproximadamente 20 segundos en el aire antes de que pasaran a otra cosa. Los fanáticos en línea inmediatamente bromearon que Bret Hart debe haber estado sentado en el camión de producción sacando el enchufe. Y Hart, nunca uno para dejar pasar un momento sin meter su cuota de crítica, dijo que lo habría apagado antes de que Goldberg incluso terminara su rutina de cabezazo en la puerta del vestuario. En octubre de 2025, Hart se retiró de una convención de fanáticos que también anunciaba a Goldberg como invitado. Ya sea que esa decisión fue una coincidencia o un movimiento deliberado para evitar estar en el mismo edificio, la óptica contó su propia historia. 26 años después de Starrcade y Hart aún no quería compartir una sala con el hombre. Las figuras de la industria han pesado a lo largo de los años de ambos lados. Kevin Nash, quien trabajó estrechamente con ambos hombres en WSW, defendió el trauma de Hart y comparó el impacto psicológico duradero de lo que sucedió con experiencias que marcan permanentemente a las personas. Booker T llamó a los comentarios de Hart de 2025 nucleares y dijo que estaban enraizados en una amargura que se había endurecido y calcificado durante el lapso de décadas hasta convertirse en parte de quién es Hart. Los fanáticos de la lucha en foros y redes sociales permanecen divididos por la mitad. Algunos llaman a Hart delirante y amargado por sostenerse esto por tanto tiempo, argumentando que 26 años es suficiente tiempo para cualquier rencilla. Otros señalan los 16 millones en ganancias perdidas, el síndrome post-conmoción cerebral que le robó su capacidad de saborear la comida o disfrutar la música, el accidente cerebrovascular que lo puso en una silla de ruedas, y la calidad de vida destruida es evidencia de que la ira de Hart no es amargura en absoluto. Es responsabilidad justificada de un hombre que pagó un precio que nadie debería tener que pagar. El Salón de la Fama de WWE honró a Hart en 2006 y a Goldberg en 2018. Ambos son inmortalizados en la misma institución, sus nombres grabados en el mismo legado. Y sin embargo, existen en mundos paralelos dentro de la historia de la lucha. Un hombre definido por la excelencia de lo que construyó durante toda una vida. El otro permanentemente perseguido por la única cosa que destruyó en segundos. Entonces, ¿cuál es la cadena perpetua de Goldberg? No es un veredicto de sala de tribunal. No es una celda de cárcel o un uniforme naranja. Es el hecho permanente e inescapable de que su nombre estará forever vinculado al final de la carrera de Bret Hart. Cada carrete de destacados de Goldberg, lanzas y martillos lleva un asterisco que dice Starrcade 1999. Cada entrevista que da eventualmente volverá a la misma pregunta sobre la misma patada y el mismo hombre que hirió. Y cada vez que Bret Hart levanta un micrófono o se sienta frente a una cámara o publica algo en línea, la herida se reabre para ambos una vez más. Hart cumplió su sentencia en camas de hospital, y salas de tribunal y habitaciones tranquilas y solitarias donde la comida no tenía sabor y la música no tenía sonido. Y la carrera que construyó ladrillo a ladrillo fue solo un recuerdo al que ni siquiera podía acceder adecuadamente a través de la niebla del síndrome post-conmoción cerebral. Goldberg cumple la suya en el Tribunal de la Opinión Pública, donde 26 años de disculpas y remorsión y conversaciones privadas nunca han sido suficientes para cerrar el caso. Una patada,